Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 9º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Burak había vendido las acciones de la empresa a Azar. Todos saben que Azar es el nuevo socio de la empresa. En las horas del mediodía Azar llegó de visita a la empresa con el título de otro patrón. A Ates y Merkan, que venían de la cafetería, se les dijo que Azar había llegado a la empresa y que estaba en la oficina de Ates. Azar se había sentado en el sillón de patrón de la oficina, había puesto los pies sobre la mesa y esperaba de forma arrogante. Azar dijo: de día estaré en la empresa, de noche en tu casa seré tu pesadilla, Ates. Unos minutos después Ates y Merkan entraron en la oficina. Ates está muy enfadado. Ates le preguntó a Azar: ¿qué haces aquí? Azar de forma burlona le dijo a Ates: te había dicho que nos encontraríamos más contigo, yo hago lo que digo. Ates le dijo a Azar: sentarte en ese sillón te hace patrón, no te hace parte de esta empresa, ¿por qué viniste? Azar le dijo a Ates: vine aquí a la reunión por los cambios en la empresa. Tú no tienes acciones en esta empresa, solo haré la reunión con los que tienen acciones, ahora sal de la oficina. Cuando Ates avanzó sobre Azar, Azar también le respondió con un levantamiento duro del lugar donde estaba sentado y le dijo: ¿con qué título intervienes? Yo soy socio de la empresa, ¿tú qué eres? Merkan de repente se involucró en la conversación y dijo: Ates también es socio de la empresa, estos son los documentos. Merkan ha transferido sus propias acciones a Ates y los documentos ya están preparados. Azar se sorprendió, Ates se sorprendió al menos tanto como él. Azar examinó el documento y dijo: interesante, le has transferido todas tus acciones a tu marido. Hacer algo así sin que tu marido sepa es extraño. Azar usa una frase que destruye el orgullo de marido de Ates y lo incita. Merkan dijo: si Ates no lo sabía, quise hacerle una sorpresa. Después de que Ates dijera la reunión ha terminado, Azar dijo: creo que sí, de todos modos yo no me meteré entre marido y mujer. Después de que Azar saliera de la oficina, Ates golpeó fuerte las manos sobre la mesa y le dijo a Merkan: ¿por qué hiciste un trabajo así sin avisar? Incluso sin hacer esto yo podía haber vencido a ese hombre. Merkan le dijo a Ates: si te lo hubiera dicho no me habrías permitido, además ¿cómo vas a lidiar con Azar? A la fuerza de las armas, esto es locura. Ates le dijo a Merkan: tú me humillaste frente a ese hombre. Merkan le dijo a Ates: tú te fortaleciste aún más, además esta guerra no es solo tuya, es la guerra de los dos. En ese momento sonó el teléfono de Ates, la persona que llama es la seguridad y dijo que Eylul quería salir afuera. Ante esto Ates junto con Merkan se fueron hacia la mansión. Minutos después Ates y Merkan entraron en el jardín de la mansión. Eylul también se acercó a ellos de forma enfadada. Eylul le dijo a Ates: ¿qué significa esto? ¿No me permites salir afuera? ¿Soy una esclava o eres mi dueño? Ates le dijo a Eylul: yo como tu hermano quiero asegurar tu seguridad, además tú no eres una esclava. Eylul está enfadada, empezó a molestar a Merkan y de forma burlona le dijo: ¿por qué miras como si te alegraras? Dile a tu marido que me suelte. Merkan se sintió un poco extraña y dijo: yo no me meto entre hermanos. Cuando Eylul le dijo a Merkan: tú ya te metiste hace tiempo entre los dos hermanos de forma insidiosa, Ates gritó: basta, y envió a Eylul a su habitación. Merkan le dijo a Ates: al restringir así a Eylul la aprietas aún más, si yo estuviera en tu lugar no haría esto. Ates con un tono de voz duro le dijo a Merkan: Eylul está enfadada, puede irse y no volver, y tú nunca puedes estar en mi lugar, no te metas entre los dos hermanos. Merkan sintió el aislamiento, su corazón se rompió. Ates se dio cuenta de esta situación, pidió disculpas, pero Merkan se fue en silencio de su lado. En realidad el problema de esta familia es la rabia, quizás viene de sus genes. Ates está muy enfadado, de la misma forma su hermana también siempre está enfadada. Después de que Ates deambuló un rato por el jardín, fue al dormitorio, quiere hablar con Merkan.
Mercan está haciendo el trabajo del proyecto en el ordenador y le dijo a Ates que no quiere hablar, que está ocupada. Mercan está resentida con Ates, se comporta de forma fría con él. Ates le dijo a Mercan: sabes que no quiero herirte, por favor entiéndeme. Mercan le dijo a Ates: para que Eylul se sienta como en casa aquí necesita ser libre, estás restringiendo su libertad. La pareja en realidad no debería hablar porque de repente las conversaciones mutuas iniciaron una nueva discusión. Ates dice que Eylul debe quedarse en casa, además le dice a Mercan que es una persona caprichosa. Ates le dijo a Mercan: de todos modos, sin que yo lo supiera, me transferiste las acciones de la empresa. Mercan le dijo a Ates: bravo, pudiste abrir de nuevo esta discusión de las acciones. Todavía no entiendes, nosotros no somos singular, somos plural, estamos juntos, lucharemos juntos. Ates defiende con obstinación sus propias verdades. Mercan le dijo a Ates: tú realmente eres una persona engreída y egoísta. La última frase de Mercan rompió el orgullo de Ates. Ates salió en silencio de la habitación, esta vez el que tenía el corazón roto era él. Se hizo de noche, Eylul está en su habitación, habla con sus flores. Las ve como una confidente, esto es realmente bueno para su desarrollo psicológico. Eylul les dice a sus flores que antes tenía un hermano pero que ya no. Eylul todavía no acepta a Ates en la hermandad. En ese momento Ates entró en la habitación con una bandeja de comida en la mano. Eylul le dijo a Ates: ya deja de tratarme como a una niña. Ates le dijo a Eylul: por más que crezcas, para mí todavía eres una niña, eres mi hermana. Te traje las comidas que más te gustaban de niña, aunque digas que no quieres comer, no me quedo tranquilo. A Eylul le empezaron a correr lágrimas por los ojos porque se emocionó, empezó a recordar un mal trauma del pasado. De niña, mientras ella comía pan seco, Saya come muslo de pollo. A Eylul le apetecía tanto que, como Saya es una mala persona, no le importa. Cuando Saya fue a mirar la puerta de la casa que sonaba, Eylul no pudo resistirse y empezó a comer uno de los muslos de pollo. Cuando Saya llegó, empezó a golpear a Eylul. Eylul se secó la lágrima del ojo, le dijo a Ates: ya no tienes delante a la niña de 5 años. Ates está calmado, se acercó a Eylul y le dijo: entonces cuéntame a la Eylul crecida. Eylul no le importó, se alejó de él. Ates salió de la habitación para no molestarla más. Eylul empezó a llorar y luego decidió comer el muslo de pollo del plato, y mientras come recuerda el recuerdo de la infancia. Saya le ha hecho sufrir a Eylul, pero no paga ningún precio, al contrario, está cómoda en la mansión. ¿Qué decisión se tomaría sobre Saya? La continuación en la parte 4.